Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta misma semana. Hoy les saludamos a Amelia Deschamps y Javier Cabreja por Uchi Lora y Diana Lora, que están de vacaciones. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Amelia. Buenas noches a todos, a todas. Qué bueno que podamos estar aquí compartiendo lo que ha pasado esta semana. Una semana realmente intensa y convulsa que tiene como uno de sus principales temas el caso de Odebrecht, después de que el juez Ortega Polanco enviara a 6 imputados a juicio de fondo, sale a relucir esta investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que habla de pagos ocultos a obras como la de Punta Catalina que traen nuevos elementos a este caso de Odebrecht. Hoy también le daremos seguimiento a la crisis del Partido de la Liberación Dominicana y al tema de la reelección que ha llegado al Congreso Nacional a fuerza de bombas y macanazos. También seguiremos lo que ha acontecido esta semana en la Junta Central Electoral, las impugnaciones de los partidos políticos a varias de las juntas electorales constituidas en 158 municipios y el proceso de organización del órgano electoral de las primarias que deberán desarrollarse en octubre de este año. Y claro, le daremos seguimiento a la salud del Big Papi, David Ortiz, que está en un proceso de franca recuperación. Mientras tanto, se mantiene la incertidumbre con relación a la solución del caso en materia judicial. De esa manera, iniciamos esta misma semana. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Esta misma semana. Bueno, Javier, tras el fallo del juez Ortega la pasada semana que envió a juicio de fondo a 6 imputados en el caso de Odebrecht, pensábamos que íbamos a tener un periodo de análisis de esa sentencia, pero la situación no ha sido así. Una revelación o varias revelaciones de investigaciones periodísticas que iniciaron a nivel internacional, pero que tuvieron representantes en la República Dominicana, han permitido que el tema vuelva a ser el centro de debate público en la República Dominicana. En esta ocasión, una investigación que encabezó por parte de República Dominicana la periodista Alicia Ortega revela datos que son estremecedores y sumamente importantes, porque salen a relucir que existía a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la Odebrecht todo un sistema del cual se había hablado pero que no conocíamos, que permitía a la empresa tener un control del dinero que pagaba a los intermediarios que a su vez se supone, digamos así, que entregaban el dinero a los posibles sobornados. ¿Por qué decimos a los posibles sobornados? Porque en esta ocasión lo que se ha podido revelar es una hoja de cálculo o un sistema de pagos que se corresponde con la explicación que Odebrecht había dado de la manera en la que funcionaba su Departamento de Operaciones Estructuradas, que le permitía hacer pagos directos a través de empresas offshore a las personas que se supone ayudaron o facilitaron para que Odebrecht se hiciera con una cantidad de proyectos impresionantes. En el caso de República Dominicana, esta investigación periodística hace que volvamos a cuestionar la manera en la que el Ministerio Público ha encabezado su proceso de investigación. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque a raíz de los documentos que fueron revelados, no solamente en República Dominicana, insisto, sino a nivel internacional, se puede determinar que Odebrecht aparentemente tenía incluso nombres con claves o nombres con códigos para identificar los destinatarios de esos recursos, que hasta ahora habría que, en base a una investigación, empatar y definir si todos estos pagos que aparecen en esa base de datos eran sobornos o también se correspondían con pagos directos. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque la empresa ha adelantado que no necesariamente todos los pagos que estén ahí sean irregulares. Lo que sí es cierto es que la misma empresa, a través de declaraciones previas durante el proceso de investigación, había afirmado que las empresas offshore que aparecen en esa base de datos fueron creadas para pagar los sobornos. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo es posible que el Ministerio Público de la República Dominicana, a raíz de que sale esta investigación, da como respuesta que ellos no tenían estos datos? ¿Dónde estaba el Ministerio Público de la República Dominicana, que tiene un acuerdo con Odebrecht,
que se supone que debería tener acceso a toda la información que esta empresa tenía de calidad. Pero no solamente eso, porque tú me puedes decir, que le pedimos a Odebrecht y Odebrecht no me lo dio, pero eso no puede ser una justificación válida. ¿Por qué? Y ahí vamos a la presión ciudadana. ¿Cuál es la clave del caso Odebrecht? ¿Determinar quién es el intermediario o determinar quién recibió los recursos? ¿Cómo es posible que ahora se encuentre una base de datos que ayudaría a resolver el caso de identificar quiénes son los que representan esos nombres clave, a quién representa esa clave, y que el Ministerio Público de la República Dominicana de manera específica no le haya solicitado a la empresa quiénes son todos los que recibieron esos recursos? En adición a esto, salen pagos vinculados con Punta Catalina, que había sido la niña bonita de este proceso, la que dijo el procurador que no tenía ningún rastro de estar vinculada con procesos irregulares con Odebrecht. Y eso es sumamente grave, porque estamos hablando que esta investigación de este consorcio internacional de periodistas determinó que en el caso de la República Dominicana se habían pagado 39.5 millones de dólares en obras que no están necesariamente reflejadas de manera clara en el expediente que había presentado el Ministerio Público ante la justicia. Y digo de manera clara porque aunque una parte de estos recursos pudiera ya estar contenida en los 92 millones de dólares que alegó Odebrecht que había pagado en soborno en la República Dominicana, se determinó o se vio que no había claridad sobre cuál obra específicamente se había pagado o para cuál obra o relacionada con cuál obra se había pagado soborno y a qué persona de manera particular en función de estos sobrenombres o de estos nombres claves que aparecían en esta hoja de Excel de Odebrecht o de la unidad de soborno de Odebrecht, y por eso ese es un elemento muy importante que debería tener en cuenta la Procuraduría General de la República. Vamos a ver lo que dice la periodista Alicia Ortega respecto a este aspecto específico de nombres claves en estas informaciones que levantaron estos periodistas. Ese sistema Drausis funcionaba con nombres en clave. Todos los funcionarios tenían nombres, bueno, los principales, te digo, por ejemplo, que salen en lo de República Dominicana, Gigolino, Giginjo, Waterloo, White, Tumain. Entonces, ellos usaban esos nombres, pero a la vez... El árabe. Pero a la vez, para identificar, y lo dice la acusación de Estados Unidos, para identificar a los receptores de los sobornos y para que funcionarios de bajo rango del departamento y de la división estructurada no supieran a quién iba ese dinero, también los identificaban en clave. ¿Qué es lo que ha salido a relucir? Les explico. En esa hoja de cálculo que yo le puse en mis documentos, hoja de cálculo espectacular, la espectacular le puse, y así se llama en mis documentos. ¿Por qué la espectacular? Porque esa hoja de cálculos tiene 630 pagos. De esos 630 pagos que se rastrean, que no les vamos a decir soborno, vamos a decirles pagos, que venían de empresas que la constructora dijo se utilizaban específicamente para los sobornos. Entonces, esa hoja de cálculo de 630 pagos tiene 118 pagos de República Dominicana. 118 de República Dominicana. Exactamente, y la están viendo, creo, en pantalla. Ahora, esa hoja de cálculo, de esos 118 pagos de esa hoja de cálculo, 62 dicen, al lado, en la obra, dice planta termo. Y después, al lado, dice el codinome. Codinome es nombre en clave, que se supone es la persona final que recibe ese dinero. Y entonces, al lado también está la empresa beneficiaria, de dónde viene, de qué cuenta, puede ser de Kleinfeld, puede ser en el caso de Baker Street, Fincaso. Fincaso está estipulada también como una de las empresas que se creaban contratos ficticios para también, pues, canalizar los sobornos, así está estipulado. Entonces,
Ellos crearon una serie de empresas, 20, para ese Oficio. ese esquema de sobornos, dicho por la empresa. Bueno, la periodista Alicia Ortega, después de presentar su reportaje a través de su programa de investigación, tuvo la deferencia de visitarnos en el programa El Día para explicar cómo se realizó esta investigación. En ese momento ya recibía los datos del Ministerio Público que indicaba que no tenían la información a la que los periodistas tuvieron acceso. Ella misma cuestionaba un poco y decía, pero entonces, si Odebrecht no entregó la información, ¿qué significa esto? Ajá. Que el acuerdo se cae. ¿A qué conclusiones llegábamos? ¿O es que no se pidió lo que realmente se necesitaba? ¿Es el Ministerio Público el responsable? Escuchemos sus planteamientos. No hay explicación. Hay que ver qué tenían a mano. Dice una fuente de la Procuraduría con quien hablé esta mañana que ellos no tenían esa información a mano. Sencillamente que parte de la información que nosotros revelamos, ellos no la tenían a mano. ¿La solicitaron o no la solicitaron? Me dijeron que la solicitaron. Hay que ver qué solicitaron, porque tú sabes que hay formas de hacer solicitudes, y si es tan amplia, mándenme todos los que ustedes tienen del caso de Brecht. Bueno, eso pueden ser 1.000.000 de documentos, ¿me explico? O sea, entonces tendríamos que ver qué dice esa solicitud, tendríamos que ver qué envió la Procuraduría, la empresa desde allá, tendríamos que ver qué enviaron las autoridades de Brasil y de Estados Unidos. Estas declaraciones u opiniones con relación a la situación que se ha presentado con relación a estos pagos ocultos y a cómo el Ministerio Público no tuvo en cuenta estas informaciones relevantes en su proceso de investigación, a esto durante esta semana se añadió un comunicado que hizo público la Procuraduría General de la República, indicando que no había recibido por parte de Odebrecht esa información específica relacionada con estos pagos, ni que en la delación de los imputados o los implicados por parte de Odebrecht no había información alguna que implicaran una relación entre pago de sobornos y Punta Catalina. Eso señaló el Ministerio Público cuando uno se pregunta si un grupo de periodistas, un conjunto de periodistas pueden llegar a realizar una investigación que refleje los datos que pudieron obtener producto de esta investigación, como el Ministerio Público, con esos recursos que tiene, con ese personal y con la posibilidad que no agotó como uno esperaba de entrar en relación con el Ministerio Público de Brasil, coordinar con el Ministerio Público de manera profunda, pues no lo hizo. Incluso uno de los datos que saca la investigación es que mientras otros países hicieron solicitudes de más de 60 solicitudes al Ministerio Público de Brasil, la República Dominicana hizo apenas 3 solicitudes. Esto, bueno, implicó, claro, sumamente grave y demuestra que no había esa disposición, ese interés. Pues todo esto, Amelia, implicó que hubiera una reacción muy fuerte durante esta semana de distintos sectores frente a estos casos, ¿no? Javier, y es que la investigación demuestra datos que son, creo que fundamentales y vale la pena recordar. Estamos hablando de que a través de esta investigación se determinó o se pudo encontrar más de 600 transferencias bancarias, de las cuales 118 correspondían a la República Dominicana. De esas 118 pagos, 62 están relacionados con Punta Catalina. 62 relacionados con Punta Catalina. De esos 62 transferencias sumarían 39.5 millones de dólares vinculados con transferencias relacionadas con Punta Catalina. Fíjense que no he hablado de sobornos, sino de pagos relacionados con Punta Catalina, porque le correspondería a las autoridades determinar, tal y como ha dicho Odebrecht, si esos pagos eran irregularidades o no. Pero como ustedes acaban de escuchar, Alicia Ortega, uno se pregunta por qué los consorciados o una persona que tenga una sociedad lícita podría estar recibiendo recursos de una transferencia bancaria de una offshore que a su vez era utilizada para actividades ilícitas, y por qué
un socio legal, legítimo, también tendría un sobrenombre identificado. Esas son de las cosas que uno se pregunta. En adición a esto, en un periódico brasileño revelaba un dato importante, y es que en una de las declaraciones de uno de los vinculados con Odebrecht, Barbosa da Silva Jr., él decía que la persona que tenía el contacto con las autoridades era quien ponía el sobrenombre. En República Dominicana, esa persona tiene un nombre identificado por parte de las autoridades hasta ahora y se llama Ángel Rondón. Punta Catalina, otra vez en el centro de la observación, se quedó fuera de la investigación y tal y como tú decías, vamos a escuchar las reacciones porque diferentes sectores de la sociedad dominicana, a raíz de esta revelación, lo que piden es que el procurador renuncie. No puede ser que el pueblo dominicano tenga que quedarse bajo la impotencia de un procurador que de forma cómplice excluyó a Punta Catalina del expediente acusatorio de Odebrecht, donde se ha evidenciado toda la responsabilidad que tenía el presidente de la República, que fue quien negoció directamente la planta de Punta Catalina, reduciendo 100 millones de pesos de la licitación de 2.100 millones de dólares, y no tengamos ningún tipo de consecuencias. Volvemos y repetimos que no eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran. Falta gente. Hoy, el Procurador General de la República debe renunciar. Es la sobrevaluación de esa obra de Punta Catalina, que sobrevaluada casi en un 200%. Eso es lo grave del asunto. Y no hay nadie sometido, carajo, en ese... Se impone una vez más que el procurador debe venir al Congreso a ser interpelado, porque son señales claras de que ha hecho una investigación parcializada, dejando excluido el punto de mayor corrupción que es la construcción de Punta Catalina. Eso es evidente. Bueno, por ahora están dando herramientas de que sí hubo. Entonces, él tendrá que responder. Bueno, estas han sido las reacciones de distintas organizaciones políticas. Reaccionó la sociedad civil, pide la sociedad en términos generales que este caso, este nuevo elemento, se investigue a profundidad y quedan otros aspectos, porque ahí está el tema, Amelia, y eso deberá venir próximamente, del sobrecosto de muchas de estas obras que construyó Odebrecht en la República Dominicana. Tenemos que hacer una pausa y regresamos en breve. Esta misma semana. Esta misma semana. Bueno, muchos problemas, enfrentamientos, militarización del Congreso Nacional durante esta semana y obviamente todo esto producto de la intención de distintos sectores en el país de promover la reelección presidencial. La semana inicia con una protesta que varios grupos sociales y políticos llevaron al Congreso Nacional con el interés de instalar una carpa, una especie de vigilia fue frente al Congreso, pero vimos la reacción de miembros de la Policía Nacional y de militares que impidieron que estos grupos pudieran organizar este campamento, y no solo eso, se lanzaron bombas lacrimógenas que implicó el que se fueran afectados varios legisladores cercanos al político, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y esto ha hecho que durante toda esta semana el Congreso Nacional haya estado prácticamente paralizado porque no ha habido sesiones, sobre todo en la Cámara de Diputados, pero al mismo tiempo militarizado. Y para muchos sectores esto es muy grave, pero además es un reflejo de que una situación interna como la del Partido de la Liberación Dominicana, donde hay una fuerte lucha casi al borde de la división de esta organización política entre el sector de Leonel Fernández y de Danilo Medina, se ha llevado al Congreso Nacional y se ha llevado de la forma en que se ha hecho. Esto es muy grave porque estamos hablando de que primero se detiene una institución como lo es la del Congreso Nacional,
se afecta y se militariza, y al mismo tiempo se insiste en discutir sobre un tema como el de la reforma constitucional para reintroducir la reelección presidencial, cuando la Constitución es sumamente clara de que el que está en el poder tiene derecho a durar 2 periodos y no más, pero el proyecto de la reforma continúa, Amelia. Bueno, la verdad es que esta situación hace que uno siga cuestionando a la clase política dominicana o a la clase política dominicana en general, porque una vez se ven en el poder, entienden que no pueden cederlo. Tal vez no estaba tan lejos un legislador que ofreció unas declaraciones que ustedes van a ver en breve, pero es lamentable que nuestro país, en vez de estar discutiendo los temas fundamentales que más afectan a la sociedad dominicana, que tienen que ver con su desarrollo, la posibilidad de mejorar en el sistema de salud, la posibilidad de mejorar el sistema de empleos, esté centrado en una discusión tan específica como el de garantizar la posibilidad de que el presidente Danilo Medina se repostule. Si bien es cierto que la Carta Magna establece los mecanismos para su reforma, también no podemos olvidar que los mismos que están impulsando este proceso de reforma o este interés de mantener el tema de la reforma constitucional en la palestra pública en este momento, son los mismos que pidieron confianza a la población dominicana en el año 2015. Son los mismos que le dijeron a la sociedad dominicana, ya que este es el sistema que más apoyo ha tenido en los diferentes estudios que se han hecho en nuestro país, un sistema que permitiría la repostulación por un único periodo adicional de un presidente, vamos a promover esta reforma constitucional con el apoyo de toda la sociedad dominicana o de amplios sectores de la sociedad dominicana. A partir de ahí se hace un acuerdo político del que resultaron beneficiados sobre todo los legisladores PLDistas que aprobaron esa reforma constitucional, que llegaron a ser candidatos sin pasar por GO, sin ser ni siquiera cuestionados, y eso les permitió reformar la Constitución para la repostulación del presidente. ¿Cómo se puede confiar ahora en estas mismas personas? Eso es lo que uno se tiene que preguntar. A raíz de esta división hay que ver a los leonelistas que en su momento también cuestionaron la fortaleza de la Constitución, cuando siendo presidente Leonel Fernández hasta el 2012 se atrevieron incluso a ir al Congreso, al Palacio Nacional, algunos legisladores a decirle al presidente, aquí se va a hacer lo que usted diga. O sea, son constitucionalistas del momento. Pero ahora, esta división interna entre un Danilo Medina que aparentemente pretende repostularse, o gente cercana a Danilo que pretende que él se repostule, y un sector de Leonel Fernández que, teniendo habilitada su posibilidad de repostularse, insiste en que él es el que tiene las mayores posibilidades de ser el candidato del partido y por tanto no se retirará. El proceso ha llegado a lo que ustedes estaban viendo en pantalla, claro, un desorden mayúsculo que ha arrastrado a toda la sociedad dominicana. Esta semana, al final de esta semana, se produjo una reunión importante, el acercamiento del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, tanto a Danilo Medina como a Leonel Fernández. En ambas ocasiones se entiende que buscando que haya un consenso, que haya cierto nivel de arreglo. Las diferentes facciones ven con buenos ojos este acercamiento. Sin embargo, Rubén Maldonado, como uno de los voceros de la corriente de Leonel Fernández, decía lo siguiente con relación a este tema. Parece que un acuerdo solo será posible bajo estas condiciones. Escuchemos. Ningún acuerdo, ninguna negociación, ningún tipo de acuerdo se puede lograr únicamente sobre la base de una primicia fundamental: la imposibilidad de reformar la Constitución para fines continuistas, con el objetivo de que el presidente sea de nuevo candidato. Eso bajo ninguna circunstancia. Después podemos reunirnos y hablar de todo, porque tenemos que reunirnos. Al final de cuentas tenemos que un acuerdo, porque de algo estamos también seguros: este partido no se va a dividir. Y es que el sector Leonel Fernández parece ser que no está dispuesto a ceder como se dio en el año 2015, cuando llegó a una negociación con Danilo Medina sobre la base de promover nueva vez una reforma a la Constitución que le permitiera repostularse y establecer entonces un candado que fue el transitorio número 20 de la Constitución, que es lo que los danilistas quieren en estos momentos cambiar o pretenden modificar de manera que se abra esta posibilidad. Es lamentable, Amelia, que a estas alturas en nuestro país todavía estemos
discutiendo y sobre todo cada vez que va a concluir el plazo de un presidente, que se abra nueva vez la discusión sobre si se va a reformar o no la reforma constitucional. Nosotros en el país deberíamos tener la seguridad de que lo que dice la Constitución es lo que es y de que la Constitución no dependa de la voluntad o la disposición de una persona de si va a seguir o no va a seguir. Los 3 últimos presidentes en la República Dominicana han abierto la posibilidad y han hecho una reforma constitucional, como pasó en el 2002 con Hipólito Mejía, en el 2010 con Leonel Fernández. Recuerden que Leonel Fernández en el 2010 ya no podía volver más cuando concluyera su periodo en el 2012, pero se habilitó con la reforma constitucional del 2010 y viene la reforma constitucional del 2015. Ahora, lo que es grave es que parece que la lucha por una reforma constitucional ahora no se va a agotar con estos procesos de acercamiento entre los líderes del Partido de la Liberación Dominicana, porque las tendencias, y sobre todo cercanos y partidarios de Danilo Medina, siguen insistiendo en el que el proyecto de la reforma constitucional va, y parece, según la opinión de algunos, que va a cualquier costo, no importa la manera en que sea, no importa la vía que sea. Escuchemos lo que dice el diputado Manuel Díaz del Partido de la Liberación Dominicana respecto al tema de la reforma constitucional. Y yo soy danilista y seguiré y lucharemos para que la reelección pase y para que pase bien conforme a lo que la Constitución dice, con los votos. Y si pasó con los votos que realmente se exigen, Danilo será presidente nuevamente, quiera quien quiera y como sea. Están los votos y si no están, se van a conseguir, porque el gobierno no se desafía. Usted no es ninguna tonta, ni es de Suiza. Usted sabe aquí los mecanismos que se usan para hacer. El poder es el poder. Y el poder no se desafía. Ya. Javier, la verdad es que es grave Increíble escuchar la manera en la que se expresa este diputado. Algunos han dicho que quizás es muy honesto. La verdad es que no tiene ningún seguro en la boca y parece que sí es cierto que están dispuestos a hacer lo que sea para lograr esta reforma constitucional. Y según Elpidio Báez, que ha sido uno de los principales impulsores de este proceso, tienen cómo lograrlo. Han estado convenciendo gente. A uno le llama la atención la posición de Hipólito Mejía hace alrededor de una semana que decía, yo no le pongo un candado a nadie. A mis legisladores, los que son de mi corriente, que hagan lo que sea. Porque Elpidio Báez utilizaba unos términos en la entrevista que le hacíamos al final de esta semana muy extraños y muy interesantes. Él decía, hay gente que firma públicamente y después cambia su voto y lo justifica. Así lo explicaba. El danilismo no tiene los números suficientes para hacer una reforma. Al danilismo le sobran los votos. ¿Que le sobran los votos? En este momento. No, pero que no me da, matemáticamente no me da. No te puede dar, no te puede dar porque mucha gente que va a votar por la reelección no lo está diciendo. Y van a votar. ¿Y de por eso es que no te da. ¿Quiénes son? ¿De cuáles? ¿Quiénes son? Porque los danilistas los conocemos. Cuéntanos quiénes son. ¿Con quién cuentan? Es que en el Congreso no se cuenta de esa manera. La matemática no funciona de esa manera. ¿Y cómo? Explícanos. No, porque hay gente que te puede firmar ahora y al momento de votar, vota en otra dirección. Y luego da una explicación de por qué no votó como firmó. Es decir, que los danilistas están seguros de que ese proyecto de reforma constitucional va. Incluso el mismo Elpidio Báez decía precisamente que esta semana, que inicia la próxima semana, pues se va a conocer, se va a discutir un proyecto de reforma constitucional para la reelección presidencial que va a ser presentado. Esto lo que indica es que muy probablemente entonces, sin la seguridad y los acuerdos y acercamientos dentro del PLD, con esa posición de los danilistas de llevar a cabo la reforma constitucional, los problemas en el Congreso Nacional van a continuar, va a continuar la militarización del Congreso Nacional y muy probablemente continúen las protestas en este organismo del Estado. Y lo que uno ve es que no hay manera, no hay forma
de que efectivamente pueda haber un acercamiento entre estos dos grupos, entre estas dos tendencias del Partido de la Liberación Dominicana. Para muchos ya es una forma de que no haya vuelta atrás, que no pueda haber vuelta atrás en este proceso de confrontación y de conflicto interno dentro de esta organización política. Y uno ha visto durante esta semana las acusaciones y contraacusaciones de grupos y tendencias dentro del PLD, es representada en el Congreso Nacional con rueda de prensa de los diputados del danilismo, acusando de provocadores a los leonelistas, y con rueda de prensa de los senadores, donde indica que los diputados de Leonel tienen que jugar un rol dentro del hemiciclo, no fuera del hemiciclo. Y dentro de ese folclore están las declaraciones de la senadora Sonia Mateo respecto al sí presidente. sabe de cambio. Y de firma y firme. Bueno, porque ella estaba firme en la reforma del 2015, Cuando hasta tú que oyes firmó. al Pidio Báez explicar cómo es que hay gente que cambia de posición. Uno Sonia, se acuerda de Sonia Mateo. y de otros senadores. Veamos lo que dijo Sonia. Y propongo que escuchemos también la reacción de Maldonado cuando le preguntábamos por eso, porque es muy interesante. Exactamente, y lo que dice Maldonado. Veamos. Que el presidente del partido, el expresidente de la República, Leonel Fernández, dio a demostrar que él ha sido presidente, pero no es político. ¡No es político! No hay ninguna posibilidad. Usted dijo que Peralta no es político, pero Sonia Mateo dijo esta semana que Leonel Fernández no es político. Yo quisiera hablar de cosas importantes. Vamos a cambiar el próximo turno. No, entonces... Yo no puedo venir aquí a perder mi tiempo contestándole a Sonia, por favor. Pero es una legisladora. Con todo el es una legisladora como usted también. Sí, esta es una legisladora, pero cada quien tiene... Yo no puedo pierdo mi tiempo en eso. La sociedad dominicana conoce a mi amiga Sonia. Esas son las expresiones típicas de Sonia. La primera pregunta fue es el disparate más grande que puede expresar un ser humano. Bueno, finalmente, mientras el Partido de la Liberación Dominicana se pone de acuerdo y esperamos lo que ocurrirá la próxima semana con relación a esta reforma de la Constitución, si es que va a haber acuerdos entre leonelistas y danilistas, las declaraciones del Pidio Báez hacían dudar, ¿verdad? Decía... que tenía no solamente garantizados los votos, habla de no solamente de los leonelistas, sino de otras organizaciones políticas. Dice que el proceso de reforma se podría introducir durante esta semana. Otras organizaciones políticas han reaccionado indicando que no se van a meter directamente en el conflicto, pero sí han cuestionado la militarización del Congreso. Eso sí que es preocupante, porque una situación interna de una organización política no puede llevar al secuestro de una institución tan importante como el Congreso de la República. Hemos visto una situación sin precedentes, se ha denunciado incluso que hay armas largas dentro del Congreso. Aparentemente los militares comenzaron a ser sacados después de las denuncias públicas que hicieron tanto algunos militantes del PLD, Corriente Leonel Fernández, como después, sobre todo, de la denuncia que hizo el Partido Revolucionario Moderno, que está dispuesto a no votar dentro del Congreso hasta que esta situación cese. La situación de sitio en la que se encuentra el Congreso Nacional. Entrar a sus pasillos y ver los pasillos internos del Congreso Nacional militarizados, personal, hombres y mujeres con armas largas. En ese estado en la que se encuentra hoy el Congreso Nacional, si creen que nos van a intimidar a nosotros, no lo lograrán. Y por tanto, nuestros legisladores en ambas cámaras legislativas, aun cuando estaremos presentes en los trabajos del día de hoy, no votaremos. Bastante activa esta semana con el tema de reforma constitucional. Esto es un cuento con muchos capítulos. Bueno, y va a seguir la próxima semana. Vamos a hacer, Amelia, una pausa y volvemos con otros temas candentes de esta semana que finaliza. Esta misma semana. Y esta semana, Amelia, también la Junta Central Electoral convocó a una audiencia pública a los partidos políticos para conocer sobre su decisión de conformación de las juntas electorales en los 158 municipios del país. Este es un órgano
fundamental para la transparencia de los procesos electorales, porque estas juntas electorales se encargan en cada uno de estos municipios de velar porque el proceso se dé de manera adecuada. No solo el día de las elecciones, desde antes, porque las juntas electorales se encargan de organizar el proceso en los municipios, de convocar a los miembros de las mesas electorales, de formar a estos miembros, de la administración del proceso electoral el día de las elecciones. Pero en esta audiencia pública los partidos políticos expresaron, todos, porque no hubo excepciones, su descontento con varias de las juntas electorales y sobre todo de la manera en que estas juntas electorales fueron conformadas. Recordemos que la Junta Central Electoral viene con un proceso de hace más de un año de consulta a nivel de los distintos municipios del país sobre cómo deberían ser conformadas esta junta. Pues nos encontramos en esta semana que tanto el Partido Reformista, que lo viene haciendo desde hace tiempo, como el PRM y el propio Partido de la Liberación Dominicana y los otros partidos integrados en bloque, Alianza País y Opción Democrática, cuestionaron a decenas de estas juntas electorales, indicando que en algunas de ellas se había señalado que los que estaban en esas juntas electorales no organizaron bien el proceso electoral pasado, o que en varias de estas juntas electorales sus integrantes pertenecen o son cercanos al partido oficial. Tienen estas organizaciones políticas un tiempo a partir de esta impugnación y la Junta Central Electoral entonces a principio de este mes, del próximo mes de julio, estaría conociendo y decidiendo ya definitivamente sobre la composición de estos órganos. Ese es un tema que debe estar cerrado porque ya próximamente el día 7 de julio la Junta Central Electoral debe de concentrarse en la apertura de toda la precampaña electoral de cara a las primarias del día 6 de octubre y en la organización de un proceso que por primera vez tendremos aquí en el país, es decir, primarias simultáneas abiertas que va a estar realizando el Partido de la Liberación Dominicana y las primarias cerradas que va a estar siendo organizada por el Partido Revolucionario Moderno. Así que en términos electorales también esta ha sido una semana importante y veremos qué va a pasar la próxima semana con estos temas tan relevantes para el país. A esto se suma que algunas organizaciones políticas ya empezaron su proceso de inscripción de candidaturas. En este caso, por ejemplo, el PLD estuvo abriendo ya el espacio durante este fin de semana. Empezó el jueves o viernes de esta semana para el proceso de inscripción y veíamos algunos dirigentes salirse de todo ese rebú, ese lío que hay dentro del PLD para poder hacer sus inscripciones. Se espera lo mismo en otras organizaciones políticas y la Junta Central Electoral también tiene que comenzar a hacer las pruebas frente a los partidos políticos para garantizar que los equipos que ya comenzó a recibir recientemente están funcionando y estarán funcionando de manera adecuada a nivel nacional, con ese voto automatizado que genera expectativas y también incertidumbre. Uno de los elementos que creo he querido resaltar desde el principio es que aparentemente esta Junta ha estado caminando de la mano con los partidos políticos y el hecho de que en esta ocasión los partidos estén presentes y que se vayan a hacer pruebas es fundamental para la confianza que pueda generar este proceso electoral de cara no solamente a las primarias, porque las primarias son como el proyecto piloto para las elecciones que tendremos el próximo año, que serán bastante complejas. Y otro tema al que le damos seguimiento y que no podemos olvidar, independientemente de lo que ha ocurrido esta semana con Odebrecht, lo que ha ocurrido esta semana con el Congreso y esos macanazos, es la situación del caso David Ortiz. En esta ocasión hay buenas noticias con relación a su estado de salud. Aparentemente David Ortiz va en un proceso de franca recuperación en lo que tiene que ver con su estructura física. Según voceros que trabajan con él directamente, David Ortiz ya comenzó a tomar alimentos de manera directa, ya sólidos, porque había estado solamente a base de líquidos. Sí que parece que tiene altas y bajas, como cualquier persona que esté sufriendo las consecuencias de un atentado como este, como el que él sufrió el pasado 9 de junio. Atentaron contra su vida. En lo que tiene que ver con el caso judicial y la investigación, hubo importantes avances este fin de semana. Este viernes, las autoridades confirmaron el arresto de Alberto Rodríguez Mota,
cuando, según la Policía Nacional, intentaba escapar de República Dominicana con destino a Puerto Rico, fue arrestado en las costas de Samaná. El escape aparentemente se produciría en una yola. Alberto Rodríguez Mota es una figura clave en este proceso de investigación porque, según las autoridades, es la misma persona que se puede identificar en el video del Bar Dial como una persona que llega desde tempranas horas de la tarde hasta y se retira después de que se produce el atentado. Su imagen sorprende por la tranquilidad pasmosa con la que se queda cuando se produce el atentado y el disparo que hiere a David Ortiz y a Joel López. Según las autoridades, Alberto Rodríguez Mota es el enlace entre él o los autores intelectuales y los autores materiales del hecho. De ahí la importancia de este arresto. En segundo lugar, fue arrestado este viernes también, próximo al mediodía, Víctor Hugo Gómez Vázquez. Según las autoridades, este sería el autor intelectual del hecho. Digo sería porque hasta ahora lo que las autoridades habían presentado es una teoría del caso que vincularía a Víctor Hugo Gómez Fernández con Sixto David Fernández Vázquez, su primo, y quien también estaba en la mesa de David Ortiz en el momento del atentado. Según las autoridades, este era el objetivo y David Ortiz fue confundido con Sixto David, no en base a su estructura física, sino en base a la vestimenta, que sería la clave para los autores materiales. Más temprano este viernes, Víctor Hugo Gómez Vázquez había grabado un video en el que se desvinculaba de este hecho. Decía que no tenía razones para atentar contra la vida de su primo Sixto David, pero también describía el tipo de actividades a las que este supuestamente se dedica y que aparentemente pueden poner en riesgo su vida. En el momento en que grabamos esta edición no teníamos detalles adicionales, pero sí que podemos reafirmar que es importante que las autoridades dominicanas resuelvan este caso más allá de toda duda en base a pruebas que sean consideradas como contundentes por la relevancia de este caso y el interés que despierta no solamente en la República Dominicana sino también a nivel internacional. Uno de los medios nacionales publicó esta semana que el presunto autor intelectual, que es Víctor Hugo Gómez Vázquez, aparentemente no está en la base de datos de la Interpol, o sea, no está en la base de datos de búsqueda de la Organización Internacional de la Policía Criminal, que es la Interpol. Esto llama la atención porque dice este medio, El Nuevo Diario, voy a citarlo, dice que no está ni entre los requeridos por las autoridades dominicanas ni las estadounidenses, cuando ha sido vinculado incluso con un cártel como el Cártel del Golfo, uno de los cárteles de narcotráfico más importantes a nivel mundial. Así que esta situación continúa abierta, esta investigación continúa abierta y sigue generando preocupación. Insisto, las autoridades tienen que resolver este caso más allá de toda duda, porque la falta de credibilidad que tienen las autoridades dominicanas con relación a muchos temas se la han ganado. También hay que decir que la Policía Nacional en los últimos años y en los últimos casos importantes ha logrado responder de manera adecuada a la mayoría de estos casos. Entonces, y sobre todo, Amelia, porque este es un caso de trascendencia internacional por la figura de David Ortiz, y esto, el que se pueda aclarar, ayudaría a que el nombre de la República Dominicana sea también sacado de esa lista en la que lamentablemente se encuentra en estos momentos en el plano internacional de ser un país con niveles de violencia muy altos. Así que ojalá que se le dé la prioridad que este tema tiene y que otros temas que salen en la agenda nacional no echen a un lado las investigaciones y la responsabilidad que tienen las autoridades de continuar con la investigación y con la información a la opinión pública de lo que está pasando con este caso, donde lamentablemente salió herido nuestro David Ortiz. Así bueno, que de esa manera finalizamos esta misma semana. Para Javier Cabreja y para una servidora, Amelia Deschamps, ha sido un placer acompañarles durante esta noche. Esperamos que continúen disfrutando de su fin de semana.